Cuba Información. También leíamos una noticia en los últimos días referente a las presiones del gobierno de Estados Unidos a los países rebeldes, en este caso a Cuba. Leíamos una noticia sobre las presiones del gobierno de Estados Unidos incluso a las petroleras, a las multinacionales, en este caso a la petrolera española Repsol. Hay que decir que bueno, pues existen grandes posibilidades además materializadas en las grandes inversiones que han hecho algunas empresas internacionales en el asunto, de que exista una buena bolsa de petróleo cerca de las costas de Cuba. Y la petrolera Repsol firmó hace unos años un acuerdo con CUPET, es decir, con la cubana de petróleos, con Cuba Petróleo, mejor dicho, es decir, con el Estado cubano, para la prospección a riesgo en una determinada zona del Golfo de México. Ya esto se va a concretar, ya la plataforma china, fabricada en China, ya está llegando a Cuba, en septiembre se van a iniciar los trabajos y ante este asunto el gobierno de Estados Unidos envió una delegación del más alto nivel hace unos días a Madrid para presionar tanto a la directiva de Repsol como al propio gobierno español, en la persona del ministro de Industria. Hay que decir que hace unos días también el senador por la Florida, Bill Nelson, enviaba una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton en la que reclamaba que la Casa Blanca interviniera ante el gobierno español para que la petrolera paralizara las prospecciones que piensa realizar en Cuba. En este caso, con la excusa del daño ecológico, ¿no? Siempre tienen que buscarle algún asunto. Moral, ¿verdad? Yo creo que se deberían mirar un poco en su propio espejo, ¿no? Hombre. Hay un detalle. Ayer, casualmente, volví a ver al sur de la frontera, ¿no? Y se ve como los medios norteamericanos acusan a Hugo Chávez porque Evo Morales le daba hoja de coca para masticar, de cocainómano, de todo esto, ¿no? Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en esa película, era cuando Hugo Chávez dice: todo lo que han hecho hasta ahora es por petróleo. Dice, tenemos el ejemplo, el golpe del 2002, era por eso, la invasión a Irak era por eso, y así una serie sucesiva de hechos, que todo es por lo mismo. Claro, porque es que la voracidad del gobierno norteamericano es cada vez mayor y cada vez se pone más de manifiesto su fracaso en lograr llevar a cabo lo que quiere hacer. Cada vez más dependen ellos de los recursos energéticos de los otros países. Cada vez más se niegan a recortar su consumo voraz y desaforado. Es impresionante. Uno habla o se maneja dentro del medio norteamericano, en el pueblo norteamericano, y es impresionante el concepto de úsalo y tíralo que tienen ellos, ¿no? Para todo. O sea, no, es una cultura del úsalo y tíralo que, por supuesto, es muy difícil revertir en poco tiempo sin que eso implique que se vean lesionados en su derecho a usar y tirar como las cosas como tienen, como es el concepto del pueblo norteamericano en general, pues para las cosas, su libertad de ese liberalismo que raya a veces en el abuso, pero bueno, es una cultura. Entonces, los gobiernos, en vez de sentarse a pensar y a meditar que se están cargando al planeta con alimentan más esa cultura. Y el úsalo y tíralo es un concepto cotidiano. Yo veía un documental en días pasados que me llamó mucho la atención porque lo empecé a ver comenzado y no sé ni siquiera cómo se llama, pero que maneja la idea de que desde los años 50 se dieron cuenta en Estados Unidos de que
productos de electrodomésticos, por ejemplo, y los electrónicos estaban hechos con muy buena calidad. Duraban demasiado. Y empezaron a tratar de, por una parte, hacerlos con menos calidad para que no duraran tanto, pero es muy difícil porque, por ejemplo, una lavadora, una licuadora, es muy difícil que se te dañe por cualquier cosa. Entonces, con los aparatos electrónicos, idearon un chip, por ejemplo, las computadoras, las impresoras, tienen un chip, las HP en concreto, porque lo decía en el programa, un chip que permite un número de copias determinado. El día que llega ese 30.000, no sé cuántas son, el día que llega ese número, se acabó y está perfecta, en buen estado, pero no saca ni una copia más. Por ese concepto de úsalo y tíralo. Entonces, si a eso le sumamos el que se crean entonces los basureros electrónicos por un lado, los basureros o basureros orgánicos por otro, los basureros nucleares por otro, y el petróleo que está allí, que es el que sostiene toda esa plataforma, y el petróleo se les está acabando a muchos, entonces hay que invadir y ocupar los países que todavía tienen petróleo para ellos sobrevivir. Es la ley una ley darwiniana terrible, pero que se puede encontrar con que no siempre va a darles resultado. Sí, hay unos datos, al hilo de lo que decía la cónsul, que yo los voy a refrescar, aunque ya los hemos hecho en algún otro programa de radio. Estados Unidos consume 20,7 millones de barriles de petróleo diarios, tanto como China, Rusia, Japón, Alemania e India juntos. Según una agencia que se llama Nation Master y CIA, World Factbook, dice que tiene reservas solo para 10 años, con sus propias reservas. Entonces, ese consumo voraz a lo que se refería la cónsul, pues es lo que los está matando continuamente y lo que está matando a los demás, claro. Lamentablemente, porque ellos no tienen ninguna reserva moral para destruir lo que se ponga a su paso con tal de obtener sus beneficios. De verdad que es un sentido ético terrible que contrasta con el sentido ético que le exigen ellos a su gente, ¿no? Porque son moralistas 100% y esa doctrina metodista se les quedó incrustada en el cerebro, pero para el común, pero no para las acciones de gobierno. Las acciones de gobierno son absolutamente inmorales y amorales en algunos casos, porque para ellos no tienen ningún valor más allá del beneficio que les repare y que les depare la acción que cometan.